Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La palabra de Dios sigue su camino. Ni el martirio ni la persecución la frenan. Estas circunstancias adversas son aprovechadas para que la palabra llegue a nuevos lugares, allí donde hay corazones abiertos que esperan una buena noticia. Iniciemos nuestra Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios nuestro Padre, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada poniendo todo en manos de Dios nuestro Padre, que nos bendiga, que nos proteja, que nos acompañe siempre. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Protege a tu familia, Señor, y a cuantos recibieron la gracia de la fe, concédeles tener parte en la resurrección de tu Hijo unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Iba de casa en casa y arrastraba a los hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria
y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y a ver los milagros que hacía, todos recibían únicamente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y un buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y así fue grande la alegría de aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de todo lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta tercera semana del tiempo pascual, la palabra de Dios ahora nos está llamando y nos está invitando a acciones concretas. Como nosotros ya hemos dicho desde el comienzo, que estamos leyendo Hechos de los Apóstoles justamente como primera lectura, donde se nos invita también a nosotros a accionar la nueva vida, el espíritu del resucitado que está en medio de nosotros y por lo tanto también ese compromiso de traer a Jesús resucitado a nuestra comunidad. La fuerza de Jesús resucitado que continúa entonces en medio de nosotros, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo, Jesús resucitado, la fuerza de mi espíritu está en medio de ustedes. Recordemos que aquella frase tan interesante, ¿verdad?, de los padres de la Iglesia, nos invitan también a nosotros hoy a hacer realidad, porque como una síntesis de todo este plan de salvación que llega a lo máximo, a la esencia de nuestra vida cristiana, que es la resurrección, ellos decían,
Jesús nace para morir. El nacimiento como Navidad, la encarnación, nace para morir, es decir, esa Semana Santa, ese Viernes Santo. Pero nace para morir y muere para resucitar, es decir, la resurrección, el domingo de Pascua, ese canto jubiloso de cada uno de nosotros que le da sentido a toda esa pasión y muerte del Señor que llega a la resurrección y que es nuestra resurrección. Resucita, dicen los padres de la Iglesia, para subir al cielo, la ascensión. Pero es interesante porque la ascensión nos invita a nosotros, y ya dentro de poco vamos a celebrarlo, a que nosotros ahora tomemos el timón de nuestra historia. La ascensión tiene esta enseñanza y es importante que ya desde ahora vayamos preparándonos, entendiendo los efectos y la fuerza de la resurrección para que después el Señor pueda ascender al cielo, porque seremos nosotros quienes quedaremos aquí en la tierra trabajando. Somos nosotros quienes vamos a construir el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Justamente estamos diciendo hechos de los apóstoles, acciones nuestras, queridos hermanos. Y luego dice, sube al cielo para luego enviar a su Espíritu Santo. Y ahí está la fuerza del resucitado. El Espíritu de Dios que viene, de cierta manera, entre comillas, lo digo, ¿verdad? Es el Espíritu que ahora se encarna en la comunidad. Es el Espíritu de Dios que ahora trabaja en medio de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra comunidad, para poder hacer realidad entonces el sueño de Dios, el sueño de Jesús, la construcción del reino de Dios. Y entonces por eso dice, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo. Pero no termina aquí, porque la última frase de los padres de la Iglesia sintetizan esta historia de la salvación diciendo, y envía a su Espíritu Santo para que nosotros, es decir, el alter Christi, la comunidad también, porque nosotros hacemos parte de la comunidad, lo haga presente hoy en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Lo haga presente, lo haga realidad. Queridos hermanos, a mí me parece que aquí con esta síntesis de los padres de la Iglesia, nosotros podemos entender bien todo el camino de salvación que estamos haciendo. Y por eso en esta primera lectura de Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado, dice, después de la muerte de Esteban se desencadena una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Escuchamos anteriormente, el día anterior, ayer justamente, en la predicación decíamos cómo Esteban no tiene miedo, se lanza, denuncia, pero al mismo tiempo también anuncia la resurrección. Y todo esto entonces, combinado entre denuncia y anuncio, hace que uno o se adhiera a Jesucristo o directamente, como sucede en esta ocasión y nosotros estamos leyendo, se desencadene una violenta persecución contra la iglesia. Y la iglesia es la comunidad. La iglesia somos nosotros, queridos hermanos. Tantas formas. En el sentido de que no aceptan o no aceptamos propuestas claras del Evangelio. Nos cuesta cambiar, somos duros, pero no solamente una dureza porque no comprendemos verdaderamente lo que el Señor nos está diciendo. Pero el cambio, la conversión, querer dejar las cosas negativas, eso sí que es bien difícil, queridos hermanos, renunciar a nuestro pecado. Nosotros preferimos entonces, incluso San Agustín, en una de sus famosas frases, ¿verdad?, cuando él escribe las confesiones, o sea, su propia confesión, ¿verdad?, que lo pone por escrito, dice que él pedía y rezaba a Dios, Señor, conviérteme, pero no todavía es aromiente, pero se convertía en la peor nindi, con aromiente. Es una forma de decir, ¿verdad?, cómo también el pecado siempre tiene ese gustito, ¿verdad?, y por lo tanto no queremos dejar la corrupción,
No queremos renunciar a las cosas negativas, al placer, al placer, a las cosas entonces que nos lleva por el mal camino, porque tiene su gustito, su sabor. Y el Evangelio en este sentido siempre nos ha dicho, ¿verdad?, que ancha es la puerta que nos lleva a la perdición, pero es estrecha la puerta que nos lleva a la salvación. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, para dar ese camino siempre vamos a tener que luchar, empeñarnos. Y ese Evangelio dice luego, y son pocos, dice, los que entran por esta puerta. Claro, porque es estrecha. Y entonces tenés que afinar tu vida, tenemos que afinar nuestro camino, tenemos que ir mirando cómo llegar a eso que es central en la vida del cristiano. Y bueno, queridos hermanos, la última parte de este Evangelio, que podemos llamarlo así porque es la obra de todo cristiano y esta es la verdadera realidad del cristiano, este es el verdadero evangelio, el verdadero anuncio para los demás dentro de nuestra comunidad. Dicen que Felipe, después de esto, que ellos tienen miedo, que son perseguidos, Felipe dice, descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Jesucristo. Es decir, cuando comienza también la persecución, cuando comienzan entonces a echarnos caña, o tacri caña, sin embargo, no hay mal que por bien no venga, es nuestra frase lapidaria que siempre repetimos, no hay mal que por bien no venga, porque ellos tienen que dispersarse, pero al dispersarse también ellos no dejan, y esto es lo importante, no dejan de anunciar a Jesucristo, no dejan de proclamar la buena noticia en ese lugar en que se encuentran. Y por eso entonces dice, ellos, por donde iban predicaban, y los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaban sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Bueno, queridos hermanos, no nos desanimemos. Si hoy tal vez aquí no nos están aceptando, como dice también el Evangelio, Lucas sobre todo, Mateo también escriben mucho sobre esto, cuando ustedes vayan y no los reciban, vayan a otros lugares, e incluso después dice, sacudan hasta el polvo de sus sandalias, pero lo importante es seguir, no desanimarse, seguir anunciando la buena noticia, seguir anunciando a Jesucristo resucitado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento todas nuestras súplicas al Señor. Respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que comparta la gracia de la fe y todos tengamos parte en la resurrección del Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se alimenten en esta Pascua del pan de vida y busquen la forma para que nadie se pierda, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que se dediquen a la promoción del bien común y en la creación de fuentes de trabajo, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros enfermos, para que se esfuercen en conseguir la verdadera vida y ofrezcan sus sufrimientos por la salvación de los demás, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las familias alejadas de Dios, para que fomenten la fraternidad y nunca viven en el desánimo o en la desconfianza, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos dispuestos a cooperar para superar el hombre y la falsa espiritualidad, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
ante ti. Hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo.
Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha alegría, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. De comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita, y consagramos nuestro día bajo su amparo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para
dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor, tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender.
presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. como a la oveja perdida, Mis heridas sáname. tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. tu misericordia es grande, imposible de comprender. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo, que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo, que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios.
Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo, yo creo, yo creo en el amor de mi